que no mejoró la persecución penal, por el contrario, aumentó el número de archivos y los delitos de mayor connotación social siguen aumentando. Pongo como ejemplo simplemente el homicidio. La región que yo represento, Antofagasta, junto con Arica y Tarapacá, tienen las cifras disparadas. Entonces, una explicación de qué pasó ahí, porque estamos hablando de 30.000 millones y una cantidad importante de funcionarios. Lo segundo, ¿me podría explicar por qué razón la Fiscalía Nacional cuenta con 124 profesionales versus 86, por ejemplo, que tiene la Fiscalía Sur o 97 que tiene la Fiscalía Centro-Norte? ¿Cómo se explica ese nivel de burocracia en la Fiscalía Nacional? ¿O a qué se justifica tan alto número de profesionales, sabiendo que la Fiscalía Nacional escasamente o rara vez lleva adelante la persecución penal? En el sistema de gestión de la Fiscalía y boletines institucionales. Todos sabemos que estos boletines institucionales y sistemas de gestión de la Fiscalía no tienen la capacidad real de mostrar los casos estadísticos esclarecidos. Entonces, ¿cómo usted pretende lograr saber el real trabajo, la efectividad del trabajo investigativo de la Fiscalía? Es un problema en cómo se maneja la información al interior del Ministerio Público. Y en este mismo sentido, ¿por qué razón, si la Fiscalía sabe desde hace bastante tiempo este problema, no ha sido capaz de generar un sistema de medición, por ejemplo, de homicidio, que sea serio y que no tenga diferencias con la información que manejan otras instituciones del circuito penal? Basta pensar, por ejemplo, la polémica de hace un par de días con el subsecretario de Prevención del Delito. Una cuarta pregunta. Entiendo que dentro de las funciones de la unidad que usted dirige le corresponde ver lo que dice relación con, por ejemplo, la ley de control de armas. Puede estar equivocado, si no es así, me lo corrige. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle cuáles las políticas de persecución penal en materia de control de armas que han sido propuestas desde su unidad. Por ejemplo, ¿qué propuesta concreta se ha realizado para el control de las máquinas recargadoras de armas cuyos propietarios han fallecido? Todo lo anterior, obviamente, con el objeto de evitar que las organizaciones criminales puedan tener acceso a municiones y armas. Una quinta pregunta. Entiendo que usted, como jefe de la unidad jurídica, le corresponde revisar lo que son los sumarios administrativos. Hemos recibido acá una denuncia de la ANFUMIR, pero a mí me gustaría preguntarle por dos sumarios específicos. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál fue el costo que tuvo el sumario de la investigación administrativa que se llevó en contra del fiscal Arias, que resultó absuelto por la Corte Suprema. Y en un segundo tema, me gustaría preguntarle, porque respecto del sumario del fiscal Tufil Bufadel. Le pregunto esto porque usted señaló latamente en su exposición que uno de sus ejes de trabajo, como si el Senado la ratificara, sería la protección de las víctimas y el rechazo a la violencia de género. Claudia Lefebvre. Me gustaría saber ella en qué calidad la acompaña, porque entiendo que ella es periodista de la Fiscalía Nacional. Entonces me gustaría saber si ella está acompañándola acá a título personal, bajo qué criterio, porque entiendo que ella trabaja en la Fiscalía Nacional a cargo de comunicación. Entonces, que pueda aclararle por qué está ella hoy día en el Senado, bajo qué título, sobre todo teniendo presente que usted integra el Comité de Integridad del Ministerio Público, usted lo preside. Una octava pregunta, me gustaría saber cómo usted enfrentaría quizás uno de los problemas que tiene hoy día la Fiscalía, que dice relación con las filtraciones de las investigaciones y la filtración de información que puede ser relevante, que puede ser delicada y que puede afectar a personas. Por sin ir más lejos, lo que ocurrió en la última nominación del candidato a fiscal nacional, José Morales, se filtró una cantidad importante que venía al interior de la institución. Entonces me gustaría saber qué propone usted para enfrentar esta situación al interior de la Fiscalía. Me gustaría preguntarle también que nos pudiera explicar la razón del convenio que firmó el Ministerio Público con la Iglesia Católica, que entiendo que lo hizo usted como jefe de la dirección jurídica, por lo menos trae sus iniciales como pie de firma. Porque quiero saber cuál es el criterio que se tuvo a la vista para suscribir este tipo de convenios, porque aquí se trata de que se suscribió un convenio con una institución cuyos miembros estaban siendo investigados por delitos de abuso sexual. Entonces quiero saber si la Fiscalía suscribe convenio además con otras instituciones cuyos miembros están siendo investigados, cuál es la razón del convenio, porque cuando uno lo lee no aparece un convenio que sea para proteger a las víctimas y testigos. Entonces me gustaría saber las razones de ese convenio. Y una última pregunta, me gustaría saber cómo evaluó usted la gestión del fiscal Jorge Abbott, del cual usted fue parte de su equipo de trabajo. Cuando uno revisa la prensa de distintas épocas, usted se le ha señalado que es parte del círculo de hierro del fiscal Abbott. No por nada entiendo que usted es una de las pocas personas que tiene dos unidades a su cargo en la Fiscalía, que es la unidad anticorrupción y la unidad jurídica, dos unidades sumamente importantes en la Fiscalía. Entonces me gustaría saber que nos explicara o nos dijera cómo evalúa esa gestión. Y en este mismo sentido me gustaría preguntar directamente por qué razón el Senado debería confiar en usted para que fuera la próxima fiscal nacional. Y le pregunto esto porque... Si entendí bien la pregunta, dan cuenta de números, de estadísticas, efectivamente, que no tiene que ver necesariamente con la medición a lo que yo apunto. La medición a la que apunto, efectivamente, tiene que ver primero con la definición de indicadores
que se definan y luego entonces revisar cómo esto se va cumpliendo. Y no solo de nosotros como Fiscalía, sino de los distintos actores, idealmente conjuntos, policías, fiscalías, etcétera. Por lo tanto, no es algo que esté asociando a la información que entregamos en función de reportes estadísticos. ¿Cuál es la política en materia de armas que me dice... senador, por su intermedio, señor presidente, está a cargo de mi unidad? La verdad es que existe una mesa de armas en la Fiscalía Nacional, en la que mi unidad participa. Yo no la coordino, ya no está coordinada por mí, y por lo tanto no tengo esa definición, digamos, respecto de el aspecto específico. Bueno, tenemos mucha necesidad en materia de armas, no quise ya abundar mayormente en la presentación, pero efectivamente tenemos un problema con la trazabilidad y qué pasa desde el origen lícito o ilícito de las armas, de lo que pasa con las personas que tenían los permisos correspondientes y ya simplemente no existen, una serie de factores, y tenemos que adoptar una política en ese sentido, pero es una política que está a cargo de la mesa de armas que coordina otro directivo en la Fiscalía Nacional y que no está bajo mi coordinación. Y a propósito de eso, quiero comentar que en la Fiscalía Nacional hay 19 directivos. A propósito de esto de ser la mano derecha del fiscal Abbott, la verdad es que he sido la persona que particularmente durante estos últimos 7 años he estado a cargo precisamente de la unidad jurídica y de la unidad especializada anticorrupción, y particularmente yo puedo rendir cuenta de esos aspectos, y la verdad es que no puedo rendir cuenta. Además me dice que yo podría haber definido ciertas instrucciones en particular. Las instrucciones generales que existen están definidas por categorías delictivas y por lo tanto le corresponden a cada unidad especializada su propuesta hacia el fiscal nacional. ¿Por qué respondo yo entonces? Por la unidad, por la instrucción general que rige la investigación en los delitos de corrupción. Ahí yo perfectamente le puedo decir cuáles son los criterios que se han definido precisamente para limitar las salidas alternativas, las salidas negociadas, y para fortalecer el rol de persecución penal. ¿Ya? En lo que es mi área específica, que es el área anticorrupción, siempre mi rol ha estado ligado precisamente a fortalecer la persecución penal, que es quizás algo con lo que también le puedo responder su última pregunta. Voy a seguir con las otras, perdone que me salte, digamos, pero ¿por qué deberían confiar en mí? Porque simplemente he mostrado independencia absoluta durante todo el tiempo que he ejercido mi cargo. La verdad es que yo no he tenido otros miramientos que aspectos netamente técnicos para el ejercicio de mi labor, que lo he ejercido con total profesionalismo y con total rigor. Tengo un programa que he trabajado seriamente y del cual me comprometo simplemente, en caso, insisto, de que este honorable Senado tuviera bien ratificarme, a dar cuenta de él. Tengo simplemente una trayectoria que me avala y son las cosas que yo puedo manifestarle como garantía. La verdad que creo que simplemente eso es lo que a mí me avala. Administrativo. No, la verdad es que yo no llevo sumarios administrativos. No, la unidad a mi cargo tiene la función de revisar los sumarios administrativos, que no es lo mismo que llevarlo. Hace una revisión para que se le presente el resumen de los antecedentes al fiscal nacional, quien es el que toma la decisión. Ya, esta es una institución, por obvio que suene, eminentemente jerarquizada, así se define en el artículo 83 de la Constitución. Él es el jefe del servicio, el que toma las decisiones, y mi rol como asesora jurídica es darle un respaldo jurídico a las decisiones que toma la autoridad. En la pregunta de cómo veo el sumario
del fiscal Aya, donde mi rol nuevamente fue el mismo. La decisión no es mía, simplemente creo que toda la situación que se produjo a ese respecto fue sumamente dañina para la institución y que lo lamento bastante. Y me preguntó también por el sumario. El del fiscal Bufadel. Perdón. El sumario del fiscal Bufadel, efectivamente la respuesta sigue siendo exactamente la misma. Yo no tomo las decisiones, mi función, efectivamente la de mi equipo y mío, precisamente es dar el respaldo jurídico a decisiones que toma la autoridad en una institución eminentemente jerarquizada. Respecto de el convenio con la Iglesia Católica, mi función es la avisación de todos los documentos que pasan por la unidad de asesoría jurídica, junto con mi equipo de 8 abogados para estos efectos de revisión de documentación netamente administrativa, de 3 abogados, donde nosotros efectivamente lo que hacemos es revisar que se cumpla con los parámetros jurídicos que corresponden en cada caso, que están las normas de confidencialidad y los estándares que en general definimos. El contenido de un convenio corresponde a la unidad que administra el convenio. Mi participación específica en el convenio que usted cita, senador, por su intermedio, señor presidente, con la Iglesia Católica fue darle la avisación respecto de que cumplía efectivamente con los estándares jurídicos, que son los únicos que nosotros revisamos. No tenemos competencia para revisar el contenido o la conveniencia de lo que se firma. Sin embargo, sí le voy a agregar que tras la firma de ese convenio, en la que yo ni siquiera participé, hubo una ceremonia acá, por supuesto yo no estuve presente, sí efectivamente me dieron a participar con las unidades a quienes les correspondía una labor ahí, que era la unidad especializada en delitos sexuales y la división de atención a víctimas y testigos, y me pidieron estar presente en una reunión con víctimas, particularmente de la Fundación para la Confianza, en la que yo participé, y mi rol particularmente fue explicitar, decir que si habíamos cometido un error, lo que correspondía era reconocerlo, asumirlo y tomar las medidas que correspondieran. Y en función precisamente de eso, ese convenio tuvo una duración de 3 días de vigencia y no tuvo más duración. Respecto de la asistencia acá de Claudia Lefebvre efectivamente es una periodista de la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional y se encuentra en estos momentos con feriado legal. Y finalmente, respecto de mi calificación a la gestión del fiscal Abbott, lo que puedo decir y que pensé que había quedado de manifiesto en mi presentación es que efectivamente creo que han quedado muchas deudas pendientes y deudas que como fiscalía y que como país debemos asumir de manera urgente. Eso, senador, muchas gracias.